La batalla de los versículos, lo que nadie te dice sobre la prosperidad. ¿Te has fijado cómo algunos cristianos usan la Biblia como si fuera un arma? Especialmente cuando se trata de la prosperidad y la ley de atracción. Te bombardean con "no podéis servir a Dios y a las riquezas", pero convenientemente olvidan que la Biblia también dice "yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia". Esta contradicción aparente me tuvo confundido durante años. Cada vez que intentaba mejorar mi situación económica o hablaba sobre prosperidad, alguien en la iglesia me lanzaba un versículo como si fuera un dardo envenenado. El amor al dinero es la raíz de todos los males, me decían con ese tono de superioridad o de orgullo espiritual que todos conocemos. Y yo me sentía culpable. Me preguntaba si mis deseos de prosperidad eran pecaminosos, si estaba traicionando a Dios por querer una vida mejor para mi familia. Pasé noches enteras leyendo la Biblia, buscando respuestas, sintiéndome dividido entre lo que escuchaba en la iglesia y lo que sentía en mi corazón. Todo cambió cuando conocí a Roberto en un retiro de empresarios cristianos. No sabía qué esperar de ese evento, pero definitivamente no esperaba encontrarme con un teólogo que también fuera un empresario exitoso. Roberto tenía 3 doctorados, uno en teología, otro en estudios bíblicos y otro en administración de empresas. Una combinación extraña, pensé. Durante la cena del segundo día, me armé de valor y le pregunté directamente cómo reconciliaba estos mensajes aparentemente contradictorios sobre la riqueza que encontramos en la Biblia. Roberto sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta toda su vida. Dejó su tenedor, se limpió la boca con la servilleta y me miró directamente a los ojos. «Déjame preguntarte algo», me dijo. «Cuando lees que Jesús advirtió sobre los peligros de la riqueza, ¿qué crees que estaba condenando exactamente, la riqueza en sí misma o la actitud hacia ella?» Me quedé pensando un momento. «Supongo que la actitud», respondí, no muy seguro. «Exacto», exclamó Roberto con entusiasmo. «La Biblia no condena la riqueza, condena poner la riqueza por encima de Dios. De hecho, muchos personajes bíblicos eran extremadamente ricos. Abraham, el padre de la fe, era un hombre acaudalado con tanto ganado que tuvo que separarse de Lot porque la tierra no podía sostener a ambos. El rey David acumuló inmensas riquezas. Su hijo Salomón era tan próspero que la Biblia dice que en sus días la plata era tan común en Jerusalén como las piedras. Roberto hizo una pausa para tomar un sorbo de agua y continuó. ¿Sabías que José de Arimatea, quien dio su tumba para Jesús, era un hombre adinerado? De hecho, era tan rico que podía permitirse tener una tumba tallada en la roca que nunca había sido usada. Y Lidia, una de las primeras conversas en Europa, era una próspera comerciante de púrpura. El problema nunca fue el dinero, sino el corazón. Esa noche, Roberto me prestó un libro sobre la prosperidad desde una perspectiva bíblicamente sólida. Durante las siguientes semanas, devoré ese libro y comencé mi propio estudio sobre el tema. Descubrí que la prosperidad en la Biblia no se limita a lo espiritual, como algunos predican, sino que incluye bienestar físico, emocional, sí, material. El Salmo 1 dice claramente que el justo será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace. No dice solo sus oraciones o solo su vida espiritual. Deuteronomio 28 enumera bendiciones muy concretas y materiales para quienes obedecen a Dios. Prosperidad en la ciudad, en el campo, fruto de tu vientre, fruto de tu tierra, crías de tus vacas, aumento de tus ovejas. Son promesas tangibles de abundancia. Pero entonces, ¿por qué tantas advertencias sobre las riquezas? Porque Dios conoce nuestra tendencia a poner nuestra confianza en lo que tenemos en lugar de en quien nos lo dio. Como dijo Pablo, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Nota que no dice los que son ricos, sino los que quieren enriquecerse, refiriéndose a aquellos cuya motivación principal es el dinero. La diferencia está en el enfoque. Cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, la prosperidad viene como consecuencia, no como objetivo principal. Cuando nuestro corazón está alineado con los valores divinos, podemos manejar la bendición material sin que ésta nos corrompa. Mientras continuaba mi investigación, empecé a ver las conexiones entre estos principios bíblicos y lo que muchos llaman la ley de atracción. Me di cuenta de que, cuando se practica con un corazón centrado en Dios,
Esta ley simplemente activa principios que ya están establecidos en las Escrituras como los siguientes. El poder del pensamiento. Proverbios 23:7 nos dice, como el hombre piensa en su corazón, así es él. La importancia de nuestras palabras. Proverbios 18:21 afirma que la muerte y la vida están en poder de la lengua. La gratitud como catalizador de bendiciones. Pablo nos instruye en Filipenses 4:6 a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Estos no son conceptos nueva era o principios esotéricos, son verdades bíblicas que hemos pasado por alto o malinterpretado. A partir de esa revelación, mi perspectiva cambió radicalmente. Dejé de ver la prosperidad como algo contradictorio a mi fe. Empecé a practicar la visualización durante mis tiempos de oración, imaginando específicamente cómo Dios respondería a mis peticiones. Comencé a declarar bendiciones con confianza, basado en las promesas de la Escritura, no en mis propios deseos egoístas. Y adopté una actitud de gratitud constante, agradeciendo por adelantado las respuestas que aún no podía ver. Todas las áreas de nuestra existencia, incluyendo la material. Los resultados fueron sorprendentes. No de la noche a la mañana, pero gradualmente mi situación económica comenzó a mejorar. Oportunidades que antes ni siquiera hubiera notado empezaron a aparecer. Ideas creativas para mi negocio surgían en momentos inesperados. Y lo más importante, mi relación con Dios se profundizó, porque ya no lo veía como un juez severo que frunce el ceño ante mis deseos de prosperidad, sino como un padre amoroso que se deleita en bendecir a sus hijos. Mi amigo Carlos, que había estado luchando con las mismas dudas que yo, notó el cambio en mi vida y me pidió que le explicara qué había pasado. Le compartí lo que había aprendido sobre la verdadera prosperidad bíblica y cómo había integrado esos principios con prácticas que algunos asocian con la ley de atracción. Al principio estaba escéptico. Suena demasiado bueno para ser verdad, me dijo. Y además, no quiero volverme uno de esos predicadores de prosperidad que solo hablan de dinero y bendiciones materiales. No se trata de eso, le expliqué. Se trata de entender que Dios es un Dios de abundancia, no de escasez. Que desear prosperidad no es pecado cuando tu corazón está en el lugar correcto. Que puedes aplicar principios como la visualización y las declaraciones positivas sin comprometer tu fe, porque estos principios tienen raíces bíblicas. Carlos decidió probarlo por sí mismo. Comenzó con pequeños pasos. Agradecer cada mañana por las bendiciones que ya tenía y visualizar las promesas de Dios cumplidas en su vida. Declaraba versículos de prosperidad no como fórmulas mágicas sino como verdades en las que decidía confiar. Y poco a poco, su mentalidad comenzó a cambiar. 6 meses después, Carlos había salido de deudas, había encontrado un mejor trabajo, lo más impresionante, había comenzado un ministerio para enseñar a otros creyentes cómo manejar sus finanzas según principios bíblicos. Lo increíble, me dijo un día, es que antes pensaba que tenía que elegir entre ser espiritual o ser próspero. Ahora entiendo que la verdadera espiritualidad incluye todas las áreas de mi vida, incluyendo mis finanzas. Y esa es la verdad que muchos pastores y líderes religiosos no quieren admitir. Dios no tiene problema con tu deseo de prosperidad. El problema surge cuando ese deseo toma el primer lugar en tu vida, cuando el dinero se convierte en tu Dios. Jesús no dijo, no podéis servir a Dios y tener riquezas. Dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Servir implica, poner en primer lugar, depender completamente. Podemos tener riquezas sin servirlas. Podemos disfrutar de prosperidad mientras servimos a Dios. Piensa en José en Egipto. Administró inmensas riquezas sin que éstas corrompieran su carácter o su relación con Dios. O en Daniel, quien ocupó posiciones de poder y prestigio en 2 imperios paganos sin comprometer sus valores. O en Lidia, cuyo negocio próspero se convirtió en un apoyo para la iglesia primitiva. La clave está en recordar que somos administradores, no dueños. Todo lo que tenemos, sea poco o mucho, pertenece a Dios y debe ser usado para su gloria y para bendecir a otros. Cuando alineas la ley de atracción con los valores del reino, no estás siendo menos espiritual, estás aplicando la espiritualidad a todas las áreas de tu vida, incluyendo las materiales. Estás reconociendo que el mismo Dios que creó tu espíritu, también creó tu cuerpo,
y se preocupa por todos los aspectos de tu existencia. Dios te creó para prosperar. No solo espiritualmente, sino en todas las áreas. Como dice 3 Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eres una extensión de Dios. Por lo tanto, estás llamado a crecer, a prosperar, a expandirte, a evolucionar. No permitas que te hagan sentir culpable por desear una vida mejor. No dejes que versículos sacados de contexto te roben las bendiciones que Dios tiene para ti. Estudia la Escritura por ti mismo, descubre el equilibrio y la verdad que hay en ella sobre la prosperidad. Y recuerda, no estás eligiendo entre Dios y el dinero cuando buscas prosperar. Estás eligiendo servir a Dios con todo lo que eres y todo lo que tienes, confiando en que Él proveerá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. La prosperidad no es tu enemigo. La mentalidad de escasez sí lo es. Porque cuando vives en escasez, limitas lo que crees que Dios puede hacer en tu vida. Y cuando limitas a Dios en tu mente, limitas lo que fluye hacia ti. Dios no es poquitero, Dios muestra su abundancia en toda su creación, y quiere que tú hagas lo mismo. Así que la próxima vez que alguien intente hacerte sentir culpable por desear prosperidad, recuerda que la Biblia está llena de promesas de abundancia para aquellos que ponen a Dios en primer lugar. No tienes que elegir entre ser espiritual o ser próspero. Puedes ser ambos, siempre y cuando recuerdes quién es la fuente de toda bendición y mantengas tu corazón en el lugar correcto. Porque como dijo Jesús, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Y creo firmemente que esa abundancia incluye todas las áreas de nuestra existencia, incluyendo la material.